buenas tardes. Me parece que me voy a saltar la parte teórica, ¿no? Lo recomiendan las caras de sueño. Bueno, yo he empezado hace poco a trabajar en la biblioteca de Llodio, hace poco también que he entrado en la red. Antes estaba en una biblioteca de Santurce, al margen de la red de lectura pública, y se nota ese mundo aparte en el que he estado viviendo. Voy a empezar hablando un poquito de las peculiaridades de Álava y de cómo se reflejan en nuestro sistema bibliotecario. En las bibliotecas públicas del siglo XXI voy a contar alguna anécdota y luego voy a continuar con las bibliotecas del siglo XX o anteriores, y no me refiero al fondo antiguo y no me refiero a las bibliotecas de 1900, sino a las bibliotecas que estamos viviendo en el siglo XXI con los procedimientos del siglo XX o anteriores, y a ver qué podemos hacer para llevar a nuestras bibliotecas al siglo XXI y no sentirnos, como me siento aquí, como el patito feo. Bueno, Álava es la provincia más extensa del País Vasco, pero es la que menos habitantes tiene. Si encima le unimos que la mayoría, más de la mitad, vive en la provincia, en la capital, perdón, pues nos quedamos con que hay poca gente viviendo en un territorio muy extenso, en torno pues a pueblos de 100 a 1000 habitantes, con la excepción pues de localidades con actividad industrial como Llodio, Amurrio o Salvatierra. El resto, como hemos comentado, son pequeñas poblaciones diseminadas de carácter rural y escasamente pobladas. Esa es una de las peculiaridades. Otra es la organización en cuadrillas. Son las comarcas en las que se divide el territorio de Álava. Son instituciones históricas cuya principal función es la de atender y administrar las necesidades de sus habitantes, especialmente en las zonas rurales. Son órganos de participación y consulta y sirven como instrumento de relación entre las propias cuadrillas, las juntas generales y la Diputación. También sirven como agentes de promoción y gestión de servicios de interés común. En euskera reciben el nombre de eskualdeak. ¿Vale? Este sistema es exclusivo del territorio alavés, se creó a principios del siglo XVI. Estas son las cuadrillas actuales, estas 7 que vemos aquí, y esta organización tiene su influencia en el lema de la provincia, que dice 7 cuadrillas de Álava hacen una, en euskera Zazpitalde Araba bat. ¿Vale? En Álava contamos con 32 bibliotecas que pertenecemos a la red. Aparte, Vitoria tiene 5 bibliotecas especializadas, y en el resto de pueblos, en algunos de ellos, cuentan con servicios bibliotecarios, que ellos llaman bibliotecas. Yo no me atrevo a tanto. He podido hablar con alguno de ellos y bueno, me han comentado pues, que hay vecinos que se encargan de una especie de colección de libros, que la gente dona, que a veces el ayuntamiento dedica una partida, y bueno, esas bibliotecas, preguntando sobre su futuro a los gobiernos de alguna cuadrilla, pues han visto muy difícil llegar a dotarles de un presupuesto continuo, de un personal profesional, y dice que bueno, alguno incluso me ha comentado que sí, que ya intentaron algo, como una especie de bibliobús, pero que en su época pues no funcionó. Y que en caso de que la gente quiera una biblioteca, que tienen que moverse desde abajo, no desde arriba. Que ellos no se van a mover para que en los pueblos pequeños tengan biblioteca. Bueno, a continuación tenemos aquí las bibliotecas públicas del siglo XXI. Ya conocéis la definición de la IBLA. A mí se me ocurría también pues darle unas características. Las funciones, pues según me parecen muy adecuadas las de la Declaración de Copenhague, y bueno, como en unos compañeros suscitó mucho interés, que es eso del campo de fútbol, de la pedida de mano y así, pues os cuento a modo de anécdota. Cuando yo trabajaba en Santurce, los chicos de ese barrio se quedaron sin campo de fútbol y a la biblioteca, bueno, no iban para nada. De repente empezaron a oír noticias de que iban a tener un campo nuevo, pues bueno, allí iban todos los días a mirar en el periódico, a ver qué salía, a ver si se enteraban de algo, a ver si en los boletines oficiales aparecían.
bueno, todavía lo están esperando, pero parece ser que van a tenerlo. ¿Vale? En cuanto al desarrollo económico y social, Elisa es una chica que se divorció con una niña de 5 años y quería ser independiente económicamente. Tenía mucha habilidad con las manualidades y venía a menudo a la biblioteca pues, buscando libros de manualidades o información en páginas web sobre avalorios y se formó mediante internet y bueno, pues ha abierto una tienda de avalorios para vender pues, collares, pendientes y así, no solo a la gente del barrio que ya no nos vendía, sino para vender más allá. ¿Vale? En cuanto al aprendizaje continuo, pues contar que en el barrio donde yo trabajaba había un porcentaje muy elevado de inmigrantes. Una chica thai se casó con un camerunés y quería ir a Camerún, pero no sabía nada de francés. Entonces empezó a venir a la biblioteca, vio que podía acceder a páginas en francés a través de internet y que teníamos un método de autoaprendizaje. Pues ahí se venía todos los días un ratito y bueno, finalmente fue a Camerún y cuando volvió estaba encantada, pues porque más o menos se había entendido con la familia, con la nueva familia, con la familia política. ¿Vale? Para terminar con las funciones, en esa misma biblioteca teníamos de todo, aparte de ser una biblioteca muy pequeñita, había muchísimos gitanos, un montón. A mí me sorprendía la verdad que viniesen tantos y que llevasen tantos años en el barrio y la verdad que muy integrados. Y venía una chica que se llamaba Sara y venía con su prima. Y entre risas así, acércate tú, no, acércate tú. Digo, bueno, ¿qué querrán estas dos? Pues estaban buscando un libro sobre cultura gitana. Pues yo tenía uno, escrito por un hombre, bastante viejo el libro, y decían, no, es que no nos vale. Digo, bueno, pues ¿qué queréis? Y dice, es que le van a pedir la mano a Sarai y queremos ver cómo es. Y bueno, pues buscando en internet, pues pudieron ver lo que era un pedimiento gitano, que yo tampoco lo había visto nunca, y ya, bueno, ya se fueron encantados porque ya sabían cómo iba a ir el asunto. Bueno, y ahora vamos a la parte un poco más, a la peor parte, que es cuando nuestra biblioteca, situada en el siglo XXI, no tiene nada que ver con los ejemplos que he contado antes. Entonces, en algunos casos es porque las bibliotecas han ido perdiendo peso e importancia en la vida municipal o siempre han ocupado un lugar muy secundario entre las instituciones culturales de los municipios. ¿No? Entonces, ¿qué podríamos hacer para llevar a esa biblioteca pues, al lugar que le corresponde, que para mí sería pues, que la biblioteca sea el centro de la vida en los municipios, ¿no? Entonces, necesitamos un cambio. Y ese cambio tiene que estar planificado, no puede ser algo espontáneo o decir, empiezo por aquí a ver dónde voy, ¿no? Tenemos que ver, hacer un diagnóstico inicial, el lugar de donde estamos, para ver al lugar donde queremos ir. Y ir poco a poco trazando los pasos. Pues en primer lugar, al establecer este diagnóstico inicial, tenemos que ver pues, qué imagen de la biblioteca tenemos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a los usuarios, ¿qué piensan los usuarios de la biblioteca? ¿Qué tipo de público acude? Y los que no acuden hacen sugerencias, críticas, desideratas. Eso por parte de los usuarios. En cuanto a las instituciones, tenemos la local y la autonómica. Para la institución local, en este caso los ayuntamientos, ¿qué es para ellos la biblioteca? ¿Es un agente cultural más? ¿Es solamente un lugar de préstamo y estudio? ¿Miden el funcionamiento según el número de quejas? ¿Merece la pena hacer gastos de inversión? ¿Contratan personal específico o utilizan bolsas o listas de otros cuerpos? ¿Utilizan ese puesto de trabajo como promoción o como castigo? ¿Se tiene en consideración a la bibliotecaria a la hora de hacer llegar la información? ¿Se le respalda en los conflictos de disciplina? Y bueno, y aquí después de lo de ayer, yo añadiría, pues porque hay pueblos de 18.000 habitantes con 6 bibliotecarios y otros con 1. Es que eso a mí me llega al alma. Bueno, por el lado de las instituciones autonómicas, yo me pregunto si le hacen sugerencias a esa biblioteca para que mejore el funcionamiento,
si hay una comunicación fluida, si se le apoya, si se forman los bibliotecarios. Y por último, en cuanto a los profesionales, pues percibimos que se valora nuestro trabajo, nos dotan de suficientes recursos, se atienden nuestras demandas. Y en cuanto a los compañeros de otras bibliotecas, pues participamos en los foros, acudimos a los cursos, jornadas, colaboramos con las bibliotecas de la red, aportamos ideas o simplemente demandamos pues todas las necesidades que tengamos sin ofrecer nada a cambio, ¿no? Bueno, pues una vez que hemos establecido el punto de partida, tenemos que ver a dónde queremos llegar. Y antes de llegar a nuestro destino final, vamos a encontrar un montón de enemigos, por decirlo así, a la hora de hacer todos esos cambios. Existe un montón de resistencias al cambio. Siguiendo a Roser Lozano Díaz, pues unos de los más importantes son estos, ¿no? El entorno burocrático, la tradición, el sistema de organización, la falta de inversiones. Voy a decir un momentito en la falta de inversiones, pues que la actual coyuntura económica nos sitúa en un lugar muy difícil. Sabemos que la mayoría de los ayuntamientos tienen dificultades, pero como organización cambiante que somos y esa necesidad de adaptarnos a las nuevas demandas, tenemos que seguir reclamando recursos. O sea, podemos parecer poco solidarios, pero no podemos dejar que la calidad de los servicios decaiga y se resienta la imagen de la biblioteca. Además, en estos tiempos actuales de crisis, se ha aumentado un montón el número de usuarios a la biblioteca, de necesidades que tienen y de recursos que nos demandan. Si encima, cuanto más usuarios tenemos, nos quitan dinero, pues ¿dónde vamos, no? Y también es muy importante la situación pues, de deficiencia consentida. A veces a nuestros usuarios se les ha llamado también, se les ha tratado pues, como un colectivo cautivo, ¿no? Tenemos un mercado cautivo, gente que o va a la biblioteca o no va a ningún sitio, porque en el caso de Álava, por ejemplo, los pueblos no están muy cercanos, no están próximos, y encima el transporte público entre uno y otro no tiene mucha frecuencia. Entonces, o vas a la biblioteca de tu pueblo, esté como esté, o te quedas en casa, o te compras tú los libros, o a ver qué haces. Entonces, a mí me gustaría pues, romper esa dinámica y hay que acercarse al usuario y que la biblioteca no vaya perdiendo funciones y que esas funciones vayan siendo asumidas por otras instituciones o por otros agentes, y la biblioteca tenga cada vez un papel más pequeñito en la vida del pueblo. Pues vista las resistencias al cambio, hay unas claves que podrían disminuir estas resistencias, haciendo partícipes pues, a los políticos de nuestra situación, comunicándoles nuestros proyectos, haciéndoles ver las estadísticas también. Pues bueno, lo demás si podemos lograr apoyo y que cambie nuestra situación. No sé cómo digo. Bien. Vale. Bueno, no me quiero alargar mucho. Quería contar, pues bueno, la biblioteca yo espero meterla en una situación de cambio brutal. De hecho, bueno, a nivel organizativo interno ya está cambiando, pero no es suficiente. Yo apuesto por hacer muchos cambios. Entonces, pues un ejemplo es, nosotros no tenemos acceso para el público a Internet. Hay un cafetagún a 100 metros, 150, con 20 ordenadores que están muy bien, pero a mí no me parece suficiente que estén a 100 metros. En la biblioteca tiene por lo menos que haber algún ordenador, y si no hay ordenador, pues bueno, vamos a empezar pidiendo que nos instalen una red wifi.